¿Qué convierte a alguien en un monstruo? ¿Y qué lo convierte en un hombre? ¿Y qué pasa cuando la línea entre ambos se desdibuja en el concreto de un callejón empapado por la lluvia? Para Clara, una barista de 24 años ahogada en deudas, el mundo era simple. Mantienes la cabeza gacha, no te involucras y sobrevives. Pero una noche, esa simple regla se rompió con el sonido de golpes secos y nauseabundos, y el gemido ahogado de dolor de un hombre. Ella presenció una paliza. Vio al hombre más temido de la ciudad, Alessandro Salvatore, destrozado y abandonado a su suerte. Todos los demás se dieron la vuelta. Pero Clara dio un paso al frente. Esta es la historia de la única mujer que eligió ver a un hombre en lugar de a un monstruo. Y al hacerlo, cambió todo el submundo criminal. El letrero de neón del Morning Grind Café parpadeaba, arrojando un brillo rosado y enfermizo sobre el pavimento mojado del callejón de Tribeca. Eran las 2:17 de la madrugada. Clara Bennett se subió la cremallera de su delgada chaqueta. El frío húmedo de Nueva York ya se le estaba calando en los huesos. Esta era la peor parte de su día. La caminata desde la puerta trasera de la cafetería hasta su diminuto apartamento, a 3 manzanas de distancia. Era un pasillo de sombras y contenedores de basura desbordados, un limbo entre sus dos agotadores trabajos. Esa noche, la ciudad estaba inusualmente silenciosa. El silencio solo lo rompía el goteo. Goteo de agua de una escalera de incendios oxidada. Eso fue hasta que pasó por la entrada de servicio de Veritas, uno de los restaurantes más exclusivos y caros de la ciudad. Los sonidos no eran correctos. No eran el habitual tintineo de platos o los gritos de los chefs. Era el golpe húmedo y pesado de un puño contra la carne. Un gruñido bajo de dolor que se ahogaba. Clara se quedó helada. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tamborileo que decía no mires, no mires, sigue caminando. Había sido criada con las leyes no escritas de la ciudad. ¿Oyes algo? No oyes nada. ¿Ves algo? No ves nada. Involucrarse era un lujo que la gente como ella no podía permitirse. Se apretó contra la fría pared de ladrillo, intentando volverse invisible. Asomándose por la esquina de un enorme contenedor verde, los vio. 3 hombres vestidos con trajes oscuros y a medida estaban de pie sobre un cuarto hombre que estaba de rodillas. El hombre en el suelo también llevaba traje, pero su chaqueta italiana de $5,000 estaba rota. Su camisa blanca estaba manchada de un carmesí espantoso que se extendía. ¿Creías que podías hacer un trato con Petrov a nuestras espaldas, Alessandro? Escupió uno de los atacantes. Tenía una cara cruel y delgada y pateó al hombre arrodillado en el estómago. ¡El hombre!, tosió Alessandro, salpicando sangre en el pavimento. Intentó levantar la vista, con el rostro como una máscara de desafío, pero otro hombre lo golpeó en la cara con algo duro, un puño americano. «Esto», dijo el líder, agarrando a Alessandro por el pelo y obligándole a levantar la cabeza. «Esto es de parte del señor Petrov. Ahora es el dueño de este puerto, y tú eres solo un recuerdo». A Clara se le cortó la respiración. Reconoció ese nombre. Alessandro Salvatore, hasta una barista conocía ese nombre. No era solo un hombre de negocios, era el hombre de negocios. La familia Salvatore supuestamente poseía la mitad del transporte marítimo, el saneamiento y la construcción de la ciudad. Y según los rumores, el 100% de su miedo. Era intocable, o al menos se suponía que lo era. Una pareja que reía mientras salía tambaleándose de un bar cercano dobló la esquina. Vieron la escena y su risa se apagó al instante. El hombre agarró a la mujer del brazo. «Oh, Dios mío», susurró la mujer. El hombre tiró de ella hacia atrás. «No mires, vámonos ya». Desaparecieron de nuevo en la calle principal. Lo vieron, no hicieron nada. Los atacantes no habían terminado. Eran profesionales. Esto no era un atraco, era una ejecución. Lo patearon hasta que dejó de moverse, hasta que fue solo un montón de tela cara y huesos rotos. «Está acabado. Vámonos», dijo el líder, limpiándose los nudillos en un pañuelo. Se fundieron de nuevo en las sombras, desapareciendo en un sedán negro que esperaba en silencio al final del callejón. El silencio regresó, más pesado esta vez.
roto solo por la lluvia y la respiración débil y entrecortada del hombre en el suelo. Clara temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Vete, Clara, vete. Esto no es asunto tuyo. Es un monstruo, es un criminal. Deja que los monstruos se coman entre ellos. Intentó mover los pies. Les ordenó que la llevaran a casa, a su colchón lleno de bultos y a la pila de facturas con aviso final sobre su encimera. Pero no se movían. Pensó en su madre en la cama del hospital, con una respiración igual de superficial y entrecortada en sus últimos días. Recordó a los médicos marchándose en el momento en que decidieron que ya no valía la pena luchar por ella. Nadie merece morir solo en la cuneta. Maldita sea, susurró, la palabra convertida en una nube de vaho en el aire frío. Sus pies se movieron, pero no hacia su casa. Se movieron hacia la sombra arrugada junto al contenedor. Cayó de rodillas a su lado, y su bolso barato se derramó sobre el mugriento concreto. «Oye», susurró con la voz temblorosa. «Oye, ¿puedes oírme?» Estaba inconsciente. Su cara ya se estaba hinchando. Un corte profundo sangraba profusamente de su sien. Se estaba ahogando en su propia sangre. El viejo entrenamiento se activó. Clara no había sido solo una barista toda su vida. Se había quedado a 2 semestres de obtener un título de enfermería antes de que su madre enfermara. Y el dinero de la matrícula se evaporó en una montaña de deudas médicas. «Vale», susurró, más para sí misma que para él. «Vale. Lo primero es lo primero». Sus manos, que normalmente temblaban al entregar los cafés con leche, de repente estaban firmes. Se arrancó su propia bufanda y la hizo una bola, presionándola con fuerza contra el corte en su sien. «Presión», murmuró. «Tengo que detener la hemorragia». Lo giró suavemente sobre su costado en la posición de recuperación, despejando sus vías respiratorias. Su respiración inmediatamente se volvió menos un gorgoteo. Estaba vivo, por ahora. Buscó a tientas su teléfono, con los dedos resbaladizos por una sangre que no era la suya. Marcó el 911. 911, ¿cuál es su emergencia? «Hay un hombre», dijo Clara, su voz un chillido agudo y anónimo. «Le han pegado una paliza, muy grave, en el callejón detrás de Veritas en Tribeca. Necesita una ambulancia, ahora». «Señora, ¿cuál es su nombre?» Clara colgó. Sabía que debía correr. Las sirenas llegarían y harían preguntas que ella no podría responder. Pero miró al hombre, Alessandro Salvatore, el coco de los 5 distritos. Su mano, que probablemente firmaba sentencias de muerte, yacía con la palma hacia arriba, abierta y vulnerable. No podía dejarlo. Todavía no. Siguió presionando la bufanda contra su cabeza. «Quédate conmigo», le susurró al hombre inconsciente. «Seguro que eres un cabrón, pero no vas a morir esta noche. No aquí». En ese momento, sus párpados parpadearon. Sus ojos oscuros, desenfocados y vidriosos por el dolor, encontraron los de ella. La vio, solo por un segundo. Vio a una joven de ojos marrones aterrorizados y una chaqueta barata arrodillada sobre él, como una especie de ángel de la cuneta. Luego se fue de nuevo. Clara oyó el lejano lamento de las sirenas. Su instinto de supervivencia finalmente gritó más fuerte que su conciencia. Retiró su bufanda. Estaba arruinada, empapada. Se levantó, retrocediendo hacia las sombras. Corrió las 3 manzanas hasta casa, su corazón latiendo a un nuevo ritmo. «¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho?». Cerró la puerta con cerrojo, tiró su chaqueta ensangrentada a la basura y se frotó las manos hasta dejárselas en carne viva. Pero no podía quitarse la sensación de su sangre ni el aterrador y breve momento en que sus ojos se encontraron con los de ella. Acababa de salvar la vida del hombre más peligroso de Nueva York, y él había visto su cara. Alessandro Salvatore no se despertó en un hospital. Las habitaciones blancas y estériles del New York Presbyterian eran para civiles. Se despertó en un lugar que no existía en ningún mapa, una clínica privada de alta tecnología enterrada en el subsótano de uno de los rascacielos de su familia. Se despertó con el olor a antiséptico
y el pitido constante de un monitor cardíaco. Su primera sensación fue dolor, una agonía cegadora y candente que comenzaba en sus costillas y se irradiaba a todas partes. La segunda fue furia. «Está despierto». La voz era profunda y tranquila. Leo Moretti, su mano derecha, su consigliere, salió de las sombras. Leo era un hombre que parecía más un profesor universitario que un mafioso de alto rango, con sienes canosas y gafas de montura de alambre. «¿Cuánto tiempo?» La voz de Alessandro era un graznido ronco. 48 horas, dijo Leo, ofreciéndole un vaso de agua con una pajita. Alessandro lo apartó, sentándose demasiado rápido. El mundo dio vueltas y un gemido de dolor se le escapó. 2 costillas rotas, un pómulo fracturado, conmoción cerebral grave y 28 puntos, informó Leo, como si leyera una lista de la compra. Petrov fue minucioso. Petrov, Alessandro respiró el nombre como una maldición. Sabía dónde estaría. La cena en Veritas fue una trampa. «Sí», dijo Leo en voz baja. «Tenemos un soplón, Alessandro». Esto era peor que la paliza. Traición. Un enemigo fuera era un problema. Un enemigo dentro era un cáncer. «¿Quién?», comenzó Alessandro, pero Leo levantó una mano. «Nos estamos encargando de eso. Primero, recupérate. La familia no puede mostrar debilidad». Alessandro miró el techo blanco e impecable. Debilidad. Había sido débil, abandonado en un callejón como basura común. ¿La policía? Una llamada anónima al 911. Para cuando nuestros hombres fuera de servicio respondieron al aviso, la ambulancia real estaba a 10 minutos. Nuestro equipo te recogió. La escena estaba limpia cuando llegó la policía de Nueva York. Por lo que el mundo sabe, estás en Europa por negocios. Alessandro asintió. Leo era perfecto, pero algo le picaba en el borde de su memoria, un fragmento de la oscuridad. «Había alguien más», susurró. Después de que se fueran, antes que tus hombres». La expresión de Leo se tensó. «No hubo testigos, Alessandro. La calle estaba vacía. La pareja del bar huyó». No un testigo». La mano de Alessandro fue a su sien, donde los puntos tiraban de su piel. «Alguien me ayudó. Me pusieron de costado. Me presionaron la cabeza». Cerró los ojos, tratando de evocar la imagen. Una mujer, joven, ojos asustados. Leo frunció el ceño. «Señor, tuvo una conmoción cerebral grave. Probablemente estaba alucinando». «¿Lo estaba?» Alessandro abrió la mano. Apretado en su palma, pegado allí por su propia sangre seca, había un pequeño objeto redondo. Era un pin barato de unos 5 centímetros, del tipo que se consigue en una máquina de chicles o en una tienda de recuerdos. Era el dibujo animado de un grano de café de aspecto gruñón con las palabras «No me hables antes de esto». Los ojos de Leo se abrieron de par en par. «¿De dónde sacaste esto?» «Se le cayó», dijo Alessandro. «Era real, me salvó la vida». Se quedó mirando el pin. Esta estúpida y barata pieza de plástico era la única pista. «Encuéntrala», ordenó Alessandro. Su voz ya no era el débil graznido de un paciente, sino la hoja de acero del jefe Salvatore. Leo vaciló. ¿Para darle las gracias? Los ojos oscuros de Alessandro se encontraron con los suyos. «Para encontrarla. Nadie me ve así y simplemente se va. Nadie. No sé si es una amenaza, un cabo suelto o un ángel de la guarda, pero lo voy a averiguar. Revisa todas las cafeterías, todos los restaurantes, todas las trampas para turistas en un radio de 10 manzanas de ese callejón. Encuentra a la mujer que lleva este pin, y cuando lo hagamos, tráela ante mí, ilesa». El agarre de Alessandro se tensó, los bordes del pin clavándose en su palma. «Le debo una deuda, y los Salvatore siempre pagan sus deudas, de una forma u otra». Durante la semana siguiente, Clara Bennett vivió en una prisión de ansiedad que ella misma se había creado. Hacía sus turnos en el morning grind en piloto automático, con las manos temblando tanto que derramaba más café del que servía. Cada vez que una patrulla de policía sonaba a lo lejos, saltaba. Cada vez que un hombre con un traje oscuro pasaba por la ventana de la cafetería, su corazón se detenía. Había visto las noticias.
No se había informado de que Alessandro Salvatore estuviera herido. De hecho, un periódico de sociedad mencionó que lo habían visto en una exclusiva subasta benéfica en Roma. Era mentira. Ella sabía que él estaba aquí, en la ciudad, recuperándose, o tal vez estaba muerto, y ella era la única persona en la tierra que sabía cómo había muerto. No sabía qué era peor. Estaba limpiando la máquina de espresso en una tarde de martes tranquila, la cafetería vacía, salvo por un anciano que leía un periódico en un rincón. La campanilla de la puerta sonó. Clara no levantó la vista. «En un segundo estoy con usted», gritó, con la voz ahogada por el trapo. «Tómate tu tiempo». La voz era baja, rica y suave como el terciopelo. Le provocó un escalofrío por la espalda que no tenía nada que ver con la corriente de aire. Se giró. Él estaba de pie en medio de su cafetería, su presencia absorbiendo todo el aire de la habitación. Era él, Alessandro Salvatore. No era el hombre destrozado del callejón. Daba pavor. Llevaba un traje negro impecablemente confeccionado, que probablemente costaba más que su apartamento. Unas gafas de sol descansaban sobre su cabeza, echando hacia atrás su pelo oscuro. El único signo del ataque era una cicatriz tenue y de aspecto airado que desaparecía en la línea de su cabello, y una ligera sombra de un moratón bajo su ojo izquierdo, expertamente cubierta, pero no invisible. La estaba mirando directamente a ella, no al menú, no a la vitrina de los pasteles, a ella. Lo sabía. ¿Qué le pongo?», balbuceó Clara, agarrando el trapo húmedo. Él dio un lento paso hacia el mostrador, sus ojos escudriñando su cara, su uniforme, su placa con el nombre. «Clara», leyó en voz alta. Sonó menos como un nombre y más como un veredicto. «Un café solo», dijo. Ella se giró para prepararlo, con movimientos bruscos y descoordinados. Podía sentir sus ojos en su espalda. Tropezó con el filtro, derramando café molido sobre el mostrador. «Solo un cliente. Es solo un cliente. No te reconoce. Estaba oscuro. Eras una sombra». Terminó de servir el café y lo deslizó sobre el mostrador, con cuidado de no mostrar el temblor de sus manos. «Serán 3,50». Él no buscó su cartera. En su lugar, colocó algo pequeño en el mostrador y lo deslizó hacia ella. Era su PIN, el del grano de café gruñón. La sangre de Clara se heló. Se quedó mirándolo, incapaz de respirar. «Creo que esto es tuyo», dijo Alessandro, su voz peligrosamente suave. Ella levantó la vista, encontrándose con su intensa y oscura mirada. No había reconocimiento en ellos, no de su salvadora, solo la mirada fría y calculadora de un depredador. ¿Dónde lo encontraste?», susurró. «En un callejón cerca de Veritas», dijo. «Fue una noche muy mala para un amigo mío. Verás, este amigo fue atacado, lo dieron por muerto. Pero alguien lo ayudó, alguien llamó al 911, alguien detuvo la hemorragia. Fuiste tú, Clara». No podía hablar. Asentir era una confesión. Negarlo era una mentira que él descubriría. Se inclinó ligeramente, su voz bajando a un susurro conspirador. El anciano del rincón no se daba cuenta de nada. «No tengas miedo, no estoy aquí para hacerte daño. Si quisiera hacerte daño, no estarías preparándome café». «Yo no sé de qué me habla», mintió, pero su voz se quebró. Él sonrió, pero fue una expresión fría y delgada que no llegó a sus ojos. «Sí, lo sabes, vi tus ojos, justo antes de desmayarme. Los he estado viendo todas las noches desde entonces». Así que sí se acordaba. Era el fin. Iba a desaparecer. «Yo debería haberme ido», dijo, con lágrimas asomando en sus ojos por puro terror. «No vi nada. Lo juro, yo solo. No quería que usted muriera». Alessandro la estudió durante un largo y silencioso momento. Vio su uniforme barato y descolorido. Vio el miedo genuino en sus ojos. Vio la inclinación desafiante de su barbilla. No era una amenaza. Era solo una chica. Una chica que había hecho lo único que nadie más en toda su vida había hecho. Lo había ayudado cuando no tenía nada que ofrecer. «¿Por qué?», preguntó. Era la única pregunta que importaba. Todos los demás corrieron. «¿Por qué tú no?».
Clara finalmente encontró su mirada, un destello de su antiguo yo, antes de las deudas, cobrando vida, porque te estabas muriendo, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Y nadie merece morir solo en un callejón, desangrándose en el concreto. No me importa quién seas. Su expresión se suavizó. La mirada fría y calculadora fue reemplazada por otra cosa. Curiosidad, intriga. Me salvaste la vida, Clara, dijo, su voz ahora sincera. La familia Salvatore paga sus deudas. Di tu precio. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Un apartamento nuevo? ¿Un coche nuevo? Es tuyo. Clara lo miró fijamente. Dinero. A eso se reducía todo siempre. Pensó que podía comprar su silencio, comprar su acto de bondad. El mismo terror que la había paralizado momentos antes se convirtió en una ira fría y dura. No quiero tu dinero, escupió, empujando el pin de vuelta hacia él. No lo hice por una recompensa. Lo hice porque era lo correcto. Ahora, por favor, coge tu café y vete. No quiero problemas. Alessandro Salvatore, un hombre que podía comprar y vender manzanas enteras de la ciudad, un hombre al que nunca nadie que importara le había dicho que no, se quedó mudo de asombro. Había esperado una carroñera. Había encontrado algo completamente diferente. Él empujó el pin de vuelta hacia ella. Quédatelo. ¿Un recordatorio? ¿De qué? De que eres una mala mentirosa, dijo. Y de que estás en deuda conmigo. ¿Yo en deuda contigo? Se burló ella, envalentonada por la incredulidad. Yo te salvé la vida. No, dijo él, cogiendo su café. Tú lo hiciste. Lo que significa que te debo una. Y en mi mundo, Clara, deberle algo a alguien es un lastre. No me gustan los lastres. Pero te niegas a aceptar el pago. Eso te convierte en uno. Tomó un sorbo del café. Está quemado. Puso un billete de $100 en el mostrador. Encontraré una manera de pagar esta deuda. ¿Te guste o no? Se dio la vuelta y salió, la campanilla anunciando su partida. Clara se dejó caer en un taburete, sus piernas cediendo. Acababa de sobrevivir a una conversación con Alessandro Salvatore, pero mientras miraba el billete de $100 y el estúpido pin, tuvo la terrible y hundida sensación de que su vida acababa de ser salvada. Y también acababa de ser arruinada. Pasó una semana, luego 2. La vida de Clara casi volvió a la normalidad, si por normalidad se entendía vivir con un nudo de pavor en el estómago. Cada coche negro que reducía la velocidad, cada hombre de traje que la miraba, asumía que era él. Pero Alessandro Salvatore no volvió a la cafetería. Empezó a esperar, tímidamente, que hubiera querido decir lo que dijo, que había aceptado su negativa y la había dejado en paz. Entonces llegó el sobre. No fue enviado por correo. Fue deslizado por debajo de la puerta de su apartamento. Un sobre grueso de color crema sin remitente. Su nombre, Clara Bennett, estaba escrito en el frente con una caligrafía elegante y afilada. Dentro no había ninguna carta. Solo había un único cheque de caja. Era por $150,000. En la línea de concepto, una sola palabra estaba escrita. Pagado. Las manos de Clara temblaban. Esto era más dinero del que había visto en su vida. Era suficiente para todo. Era suficiente para pagar la montaña de deudas médicas que su madre había dejado, la deuda que la mantenía encadenada a 2 trabajos y a una vida que odiaba. Pero se sentía sucio. Se sentía como dinero manchado de sangre. Estaba furiosa. Había invadido su vida, su cafetería y ahora su casa. Había tomado su único acto desinteresado y le había puesto un precio. No sabía cómo, pero tenía que devolverlo. No podía ir a su negocio. Ni siquiera sabía dónde estaba. Pero sabía dónde había estado esa noche. Veritas. Esa tarde, se guardó el cheque en el bolsillo, se puso su mejor y único abrigo y caminó hacia el restaurante. No tenía reserva. Se quedó fuera, junto al callejón de servicio, ese callejón, esperando. No sabía lo que estaba haciendo. Solo sabía que no podía quedarse con el dinero. Después de 1 hora en el frío, un sedán negro, tan oscuro que parecía absorber la luz, se detuvo en la acera.
Leo Moretti, el hombre con gafas de profesor, salió del lado del pasajero. Abrió la puerta trasera. Alessandro Salvatore emergió. Iba vestido para cenar, con un traje gris oscuro y una corbata plateada. Parecía en todo el poderoso director ejecutivo que los periódicos decían que era. La vio inmediatamente. No pareció sorprendido. Parecía expectante. Clara, dijo con voz neutra. Leo se tensó, su mano moviéndose dentro de su chaqueta. Alessandro levantó una mano para detenerlo. Clara se acercó a él, su miedo eclipsado por su rabia. Sacó el cheque de su bolsillo y lo apretó contra su pecho. «Te lo dije», dijo, su voz temblando de emoción. «No quiero tu dinero». Alessandro no cogió el cheque. Solo la miró, su expresión ilegible a la tenue luz de las farolas. «No es una recompensa, Clara. Es una transacción. Te debía mi vida. Ahora las cuentas están saldadas». «Mi vida no es un libro de contabilidad», gritó, atrayendo la atención del portero. «No puedes simplemente saldar las cuentas. ¿Crees que esto lo arregla? ¿Crees que puedes lanzarle dinero a la barista que te vio sangrando en una cuneta y ella desaparecerá?» «Sí», dijo simplemente. «Así es como funciona generalmente». «Bueno, yo no soy generalmente», ahora estaba gritando. «No seré uno de tus problemas que pagas para que se vayan. Te salvé la vida porque eras un ser humano, no porque fueras una cuenta bancaria. Recupéralo». Él la miró fijamente. Esta mujer diminuta y furiosa de pie en la calle, desafiándolo. Vio el fuego en sus ojos, la misma chispa obstinada que había visto en el callejón. Nadie le hablaba de esa manera. Nadie. O estaban demasiado asustados o eran demasiado serviles. Una lenta y genuina sonrisa apareció en sus labios. Transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven y mucho más peligroso. «Tú», dijo, «eres fascinante». Finalmente tomó el cheque de su mano. Clara soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «Bien», dijo, ajustándose el abrigo. «Hemos terminado». «No, no hemos terminado», dijo él, guardando el cheque en el bolsillo interior de su chaqueta. «Pagué una deuda». «Te negaste. Esto significa que me has insultado». El estómago de Clara se encogió. «¿Insultado? Yo...» En mi mundo, rechazar un regalo, un pago, es una señal de falta de respeto. Implica que el que lo da es impuro, que su dinero no es lo suficientemente bueno. Dio un paso más cerca. Podía oler su colonia, algo oscuro y caro, como sándalo y especias. «Así que ahora me debes una». Eso es ridículo, es una locura». «Son negocios», replicó él. «Has creado una nueva deuda, un insulto, y tendrás que pagarla». «¿Cómo?», susurró ella, aterrorizada de nuevo. «Cena conmigo». Clara parpadeó. De todas las cosas que esperaba, una amenaza, una advertencia, un despido, esto no era una de ellas. «¿Qué? Me has insultado», repitió, un destello de diversión en sus ojos. «Debes enmendarlo. Cena conmigo. Aquí. Esta noche. Yo no puedo. No estoy vestida. No tengo reserva». «Estás conmigo», dijo, como si eso lo explicara todo. Y en este mundo, así era. «No necesitas una reserva». Le ofreció su brazo. Clara miró su brazo extendido. Era un salvavidas y una soga, todo en uno. Miró el restaurante, un símbolo de un mundo al que nunca pertenecería. Y lo miró a él, el hombre más peligroso que había conocido. Si decía que no, ¿qué pasaría? Tenía su dirección. Sabía su nombre. Acababa de demostrar que podía averiguar sus detalles financieros más privados. Ya estaba en su mundo. Había entrado en él en el momento en que se arrodilló en ese callejón. Huir ya no era una opción. «Una cena», dijo con voz débil, «para limpiar este insulto. Y luego me dejas en paz. Para siempre». «Ya veremos», dijo él. Temblando, Clara Bennett tomó el brazo de Alessandro Salvatore. El portero, que ni siquiera la había mirado momentos antes, se apresuró a abrir la puerta, inclinando la cabeza. «Buenas noches, señor Salvatore. Su mesa está lista».
Mientras entraba en la cálida luz dorada del restaurante, dejando atrás el frío callejón, Clara sintió cómo la trampa de acero forrada de suave terciopelo se cerraba a su alrededor. Estaba en la guarida del león, pero no la habían arrastrado. Había entrado por su propio pie. La cena fue una experiencia surrealista. Clara, con su abrigo de $30 y sus botas gastadas, se sentó frente a Alessandro Salvatore en un reservado privado de Veritas. Los camareros, que parecían asesinos a tiempo parcial, la trataban como a la realeza. Nunca la miraban a los ojos, solo a Alessandro. «No estás comiendo», observó él, señalando su plato intacto de vieiras a la plancha. «No tengo mucho apetito», dijo Clara, con las manos entrelazadas en su regazo. «Me tienes miedo», afirmó él. No era una pregunta. ¿No debería? Sí, dijo honestamente, pero no por las razones que crees. No te haré daño, Clara. Tienes mi palabra, y mi palabra es la única moneda que importa. Era diferente de lo que esperaba. No era un bruto. Era inteligente, preciso, y escuchaba, realmente escuchaba, cuando ella hablaba. Le preguntó sobre su vida, sobre sus estudios de enfermería, sobre su madre. Se encontró contándole cosas que no le había contado a nadie. Él, a su vez, habló de su familia. No de la familia, sino de su familia real. Su abuelo, que había venido de Sicilia sin nada. Su padre, que había construido el imperio naviero. Pintó un cuadro de legado, deber y honor. Era seductor. Él era seductor. Le estaba mostrando al hombre, no al monstruo. Pero esa noche, finalmente se atrevió a preguntar. «Los hombres que te atacaron, dijiste que era Petrov». El rostro de Alessandro se endureció, la calidez se desvaneció como una vela apagada. «Petrov es un animal ruso que no entiende de límites. Se metió en mi territorio. Se ocuparán de él». «¿Y el soplón?», susurró ella. «Dijiste que te habían tendido una trampa». Sus ojos se clavaron en los de ella. «No se te escapa nada, ¿verdad?». Se inclinó hacia adelante. «Sí, hay un soplón. Alguien de mi círculo íntimo. Alguien que conocía mi horario, mi ruta. El hecho de que enviaría a mi equipo de seguridad principal por delante a la reunión. Alguien en quien confiaba». «¿Quién?». «Si lo supiera ya estaría en el East River», dijo con una escalofriante finalidad. «Mi consigliere Leo está investigando. Sospecha, bueno, sospecha de todos, como debe ser. Esta era su oportunidad, su salida. Este es tu mundo, Alessandro, no el mío. No puedo ser parte de esto». «Ya eres parte de él», dijo suavemente. «Me salvaste la vida y has cenado conmigo. En mi mundo, eso te convierte en alguien a quien debo proteger, te guste o no. No necesito tu protección». «¿No?», replicó él. «Esa cafetería en la que trabajas, el gerente, un hombre llamado Thomas, ha estado robando de la caja y de tus propinas. Y ese apartamento en el que vives, el propietario planea renovar y triplicar el alquiler, obligándote a marcharte. Tu mundo no es tan seguro como crees». Clara se quedó sin palabras. La había investigado, a fondo. «No te preocupes», dijo, tomando un sorbo de vino. «Thomas será despedido por la mañana por errores contables, y tu casero ha tenido un repentino cambio de opinión. Te ofrecerá un nuevo contrato de alquiler de 5 años a tu tarifa actual. Tú no puedes hacer eso. Acabo de hacerlo. Esto es lo que hago, Clara. Arreglo las cosas. Protejo lo que es mío». Estaba atrapada. Esto no era una jaula de barrotes de acero. Era una jaula de protección dorada, de problemas resueltos. Era aterrador. La cena terminó. La acompañó a la salida. Su sedán negro la esperaba. «Leo te llevará a casa», dijo. «¿Y tú?». «Tengo una reunión sobre el soplón». Estaba a punto de subir a otro coche cuando un hombre salió corriendo del restaurante. Era calvo, sudoroso y llevaba un maletín. Parecía un contable. «Señor Salvatore, señor», gritó, deteniéndose en seco. Los informes trimestrales los olvidó. «Leo me pidió que...». Alessandro levantó una mano, silenciándolo. «Ricardo, cálmate. Estás nervioso».
Sí, señor, por supuesto, señor. Es solo que con la situación de Petrov, todo el mundo está en vilo. Ricardo le entregó el maletín a Leo, y en ese momento, Clara lo vio. No era Ricardo, era el hombre que estaba con él. Un hombre alto y demacrado con un traje oscuro, había seguido a Ricardo, y estaba de pie justo dentro de la puerta del restaurante, tratando de pasar desapercibido. Tenía una cicatriz larga y dentada que le recorría la mejilla izquierda, desde el ojo hasta la mandíbula. Clara jadeó. Alessandro se giró hacia ella. ¿Qué pasa? Él, susurró, señalando al hombre en la puerta. La cicatriz. Lo he visto antes. Alessandro y Leo se pusieron rígidos. ¿Dónde? La voz de Alessandro era una cuchilla. La noche, la noche del ataque, dijo Clara, su mente acelerada, uniendo las piezas. Yo, a veces cojo los pasteles viejos de Veritas para la cafetería. Estuve aquí esa tarde, recogiendo unas cajas de la cocina. Vi a ese hombre en el callejón. ¿Era uno de los hombres de Petrov? Preguntó Leo. No, entonces no, dijo Clara, negando con la cabeza. Fue horas antes. Estaba hablando con él. Señaló, no al hombre de la cicatriz. Señaló al contable sudoroso y aterrorizado. Estaba hablando con Ricardo, dijo Clara. Estaban discutiendo. Fue acalorado. Recuerdo que pensé que era extraño. Ricardo le dio un sobre, y el hombre de la cicatriz parecía que lo estaba amenazando. Silencio. Toda la calle pareció enmudecer. El rostro de Ricardo se puso blanco. Miró de Clara a Alessandro y al hombre en la puerta, que ahora se daba cuenta de que lo habían descubierto. El rostro de Alessandro estaba tallado en hielo. Miró a su contable, un hombre que había estado con su familia durante 20 años. Ricardo. Ricardo dejó caer su maletín. Se dio la vuelta y echó a correr por la calle. Leo, dijo Alessandro en voz baja. Leo no dudó. Se movió antes de que Ricardo hubiera dado un tercer paso, placándolo contra el pavimento. El hombre de la cicatriz intentó sacar un arma, pero Alessandro ya estaba sobre él, desarmándolo con una eficiencia brutal y practicada que dejó al hombre sin aliento y agarrándose una muñeca rota. Todo terminó en 10 segundos. Alessandro se ajustó la corbata. Miró a Ricardo, que lloraba en la acera, inmovilizado por Leo. Así que, dijo Alessandro con una voz aterradoramente tranquila, el soplón. Se giró y miró a Clara. Estaba pálida, temblando, pero mantenía su mirada. No había gritado, no había corrido. Se dio cuenta con una claridad repentina y sorprendente de que ella no solo le había salvado la vida, acababa de salvar a su familia. Sube al coche, Clara, dijo. No era una petición. Leo, trae a Ricardo, vamos a dar un paseo. Y tú, le gruñó al hombre de la cicatriz, vas a contarme todo. El viaje fue los 20 minutos más aterradores de la vida de Clara. Se sentó en la parte de atrás del sedán, apretada contra el lujoso cuero. Alessandro se sentó a su lado, perfectamente quieto, irradiando una furia fría que era más aterradora que cualquier grito. Leo conducía. En el asiento del pasajero, Ricardo sollozaba, con las manos atadas con bridas a la espalda. El hombre de la cicatriz, el soldado de Petrov, iba en otro coche detrás de ellos, un coche del equipo de limpieza. No fueron a una comisaría. Fueron a un almacén en los muelles de Red Hook, un edificio enorme y oscuro que olía a sal y óxido. El nombre Salvatore estaba pintado en el lateral con letras descoloridas. Los arrastraron dentro. El almacén estaba vacío, excepto por una sola silla bajo una bombilla desnuda que colgaba. Ponlo en la silla, ordenó Alessandro. Leo y otro hombre que había aparecido de las sombras ataron a Ricardo. Alessandro, por favor, suplicó Ricardo, con el rostro cubierto de lágrimas y sudor. Por favor, tuve que hacerlo. Tenían a mi hijo, tenían fotos, sabían a qué colegio iba. Alessandro se mantuvo en las sombras, justo fuera del círculo de luz. Me has estado robando durante 5 años, Ricardo. No me mientas, no ahora. Los sollozos de Ricardo se entrecortaron. Estaba atrapado. Empezó siendo poco, solo para cubrir algunas malas inversiones, pero creció y se enteraron.
La gente de Petrov dijeron que me delatarían contigo o que podía darles algo más grande, una forma de perdonar mi deuda con ellos. Así que me entregaste a mí, dijo Alessandro con voz plana. Se suponía que solo iban a darte una paliza, para asustarte. No, no eso. Lo juro. Me preparaste para que me asesinaran, le corrigió Alessandro, y me dejaste buscar un soplón señalando a mis hombres más leales mientras tú te sentabas en tu oficina contando mi dinero. Lo, lo siento, jefe, por favor. Alessandro entró en la luz. Su rostro era una máscara de frío juicio. No soy un hombre que perdona, Ricardo. Clara, que se había encogido junto a la puerta, no pudo quedarse callada. Alessandro, para. Es... es patético. Ya no es una amenaza. Déjalo ir. Simplemente, déjalo ir. Alessandro se giró hacia ella con los ojos ilegibles. Este es mi mundo. Clara. Así es como se ve la protección. Este es el arreglo que hago. ¿Querías ver al monstruo? Mira. Se volvió hacia Ricardo. Has deshonrado a mi familia. Nos has puesto a todos en riesgo y me has hecho perder tiempo. ¿Qué hacemos con él, jefe?, preguntó Leo. Alessandro miró al hombre que lloraba. Pensó en el callejón, en la sensación de sus costillas rompiéndose. Luego miró a Clara, su rostro pálido de horror, pero sus ojos llenos de piedad. Suspiró. La rabia seguía ahí, una espiral caliente en su estómago, pero la presencia de ella cambió su composición química. Eres una desgracia, Ricardo, dijo Alessandro. No un mártir, Leo. Cómprale un billete de ida a Argentina. Súbelo a un carguero esta noche. Se irá con lo puesto y nunca más volverá a poner un pie en este continente. Si oigo su nombre, si veo su cara, terminaré esto. ¿Entendido? Ricardo asintió, hiperventilando de alivio. Sí, gracias. Gracias, jefe. No me des las gracias a mí, le interrumpió Alessandro. Dáselas a ella. Te ha comprado una vida que no mereces. Leo asintió, liberando a Ricardo y levantándolo. ¿Y el hombre de Petrov? Él, dijo Alessandro, su voz volviéndose grave, será nuestro mensajero. Va a volver con Petrov y le dirá exactamente lo que pasó. Le va a decir que lo sé y que voy a por él. Una hora después, Alessandro acompañó a Clara de vuelta al coche. El almacén estaba de nuevo en silencio. Los problemas se habían solucionado. Deberías haber estado asqueada, dijo mientras el coche empezaba a moverse, dejando atrás los oscuros muelles. Deberías haber salido corriendo y gritando. Clara permaneció en silencio durante un largo rato, viendo cómo las luces de la ciudad se desdibujaban tras la ventanilla. Estaba asqueada, dijo, su voz apenas un susurro, y estoy aterrorizada, pero lo dejaste ir. El exilio no es el perdón, dijo él. No es una bala en la cabeza, replicó ella. Se giró para mirarlo. Mostraste piedad. No lo llames así, espetó él. Fue una decisión táctica. Es más útil como un fantasma en Sudamérica que como un cuerpo en el puerto. Envía un tipo de mensaje diferente. Clara negó con la cabeza. Mientes. Lo hiciste por mí. No querías que te viera hacer eso. Alessandro no respondió. Solo miró por la ventanilla. Condujeron en silencio, el abismo entre sus dos mundos más ancho que nunca. Pero al mismo tiempo, un extraño y aterrador puente se estaba construyendo sobre él. Cuando llegaron a su apartamento, él salió y la acompañó hasta la puerta. La cerradura rota de su investigación había sido reemplazada por una de acero de alta resistencia. Ahora estás a salvo, dijo. El soplón se ha ido y Petrov estará demasiado ocupado cuidándose las espaldas como para preocuparse por una barista. ¿Así que esto es todo?, dijo ella. ¿La deuda está pagada? ¿Me dejarás en paz ahora? Las palabras que tanto había anhelado oír ahora sabían a ceniza en su boca. Alessandro la miró. Vio a la mujer que lo había salvado, a la mujer que había desenmascarado a su traidor, y a la mujer que, en el lapso de unas pocas horas, había visto lo peor de él y todavía estaba allí de pie. Extendió la mano, que dudó antes de que sus dedos rozaran suavemente su mejilla.
Era la primera vez que la tocaba con algo más que una formalidad educada. Su contacto era cálido. No puedo, susurró. Tú lo prometiste, respiró ella. Te prometí una cena. Prometí pagar mi deuda, dijo, con los ojos intensos. Pero no puedo dejarte sola porque, Clara, en toda mi vida, eres la única persona que me ha visto. Al verdadero yo, al que sangraba en el callejón y al que estaba en el almacén. Y todavía estás aquí. Yo no sé qué quieres de mí, Alessandro. Quiero que estés a salvo, dijo. Pero más que eso, solo te quiero a ti. No soy un buen hombre, Clara. Soy todo aquello de lo que deberías huir. Pero creo que podría ser lo único bueno que he encontrado. Se inclinó, su intención clara. No era una petición, era una confesión. Dime que me vaya, Clara. Susurró, sus labios a 1 centímetro de los de ella. Dime que me aleje, y lo haré. Esta es tu última oportunidad, porque si no lo haces, nunca te dejaré ir. El corazón de Clara martilleaba, su mente gritaba, corre. Este era un asesino, este era un monstruo, esta era una vida de oscuridad y miedo, pero miró a sus ojos y vio al hombre del callejón, al hombre al que se había negado a dejar morir solo. No le dijo que se fuera, se puso de puntillas y lo besó. No fue un beso suave, fue desesperado y lleno de miedo y rabia y una pasión aterradora e innegable. Fue la colisión de dos mundos. Fue la aceptación de un destino que había sellado en el momento en que dio un paso al frente. Los siguientes 6 meses fueron un borrón. Clara Bennett, la barista, dejó de existir. Al principio, Alessandro fue fiel a su palabra. La protegió. La mudó a un ático con ventanas a prueba de balas y vistas a Central Park. Le dio una tarjeta de crédito sin límite. La rodeó de seguridad. Era una jaula de oro y Clara la odiaba. No era una muñeca para tener en una estantería. Era la mujer que había entrado en el callejón. No puedo quedarme aquí sentada, Alessandro, le dijo una noche mientras él se vestía para otra reunión. No puedo ser esta persona, esta mujer mantenida. No eres una mujer mantenida, dijo él, ajustándose los gemelos. Eres la mujer que amo. Era la primera vez que lo decía. La dejó helada. Pero me estás apartando de tu vida, argumentó ella. Tú sales, arreglas cosas, te encargas de Petrov, y yo me quedo aquí pidiendo servicio de habitaciones. No soy una mascota, Alessandro. Yo era enfermera, era inteligente. Él se giró hacia ella con una rara sonrisa en su rostro. Lo sé, fuiste lo suficientemente inteligente como para encontrar al soplón que toda mi organización pasó por alto. Se acercó a ella, tomándole las manos. He estado luchando contra esto, tratando de mantenerte separada. Tratando de mantener tu luz alejada de mi oscuridad. Pero tienes razón, no está funcionando. No estás hecha para estar escondida. Estás hecha para ser vista. La noche siguiente, no fue a una reunión. Trajo la reunión a él. Organizó una cena no con hombres de negocios, sino con sus capos, los 10 hombres más poderosos y peligrosos de su organización. Todos entraron, respetuosos, pero curiosos. Sus ojos se deslizaban hacia Clara, que estaba al lado de Alessandro con un sencillo y elegante vestido negro. «Caballeros», dijo Alessandro, levantando una copa de vino. «Todos saben lo que pasó hace 6 meses. Saben que fui traicionado. Saben que me dieron por muerto». La sala guardó silencio. «Lo que no saben», continuó, «es que no fui salvado por nuestros hombres. Fui salvado por esta mujer». Puso una mano en la parte baja de la espalda de Clara. Los 10 capos la miraron fijamente. Sus expresiones cambiaron de curiosidad a un nuevo y profundo respeto. «Y cuando estaba ciego de rabia, buscando al soplón entre ustedes», dijo Alessandro, su voz resonando. «Fueron sus ojos los que vieron la verdad. Fue su memoria la que desenmascaró a Ricardo. Ella me salvó la vida y salvó a esta familia». Levantó su copa. «Clara Bennett no es mi amante, es mi consejera, es mi asesora de mayor confianza. Ella ve lo que nosotros estamos demasiado cerca para ver. Tiene la palabra de la familia Salvatore. Le mostrarán el mismo respeto que me muestran a mí. La tratarán como a la reina».
El corazón de Clara latía con fuerza. Era el momento. Esta era la verdadera elección. Ya no le ofrecía una jaula. Le ofrecía un trono. Miró los rostros de los hombres que la miraban. Eran asesinos, criminales y hombres de negocios. Y todos levantaban sus copas por ella. Había entrado en el callejón para salvar a un hombre. Había entrado en el restaurante para desafiar a un jefe. Y ahora estaba de pie junto a un rey como su igual. Su antigua vida había desaparecido. La deuda, los 2 trabajos, el miedo al techo manchado de humedad de su apartamento, era la vida de otra persona. Cogió su propia copa, su mano perfectamente firme. Miró a Alessandro, que la observaba con una expresión de puro orgullo posesivo. Ella no era el monstruo. Él no era el hombre. Eran algo nuevo juntos. Un equilibrio de luz y sombra. Ya no era Clara, la barista que vio algo que no debería haber visto. Era Clara Salvatore, la mujer que había visto al jefe de la mafia en su momento más débil. Y no solo había dado un paso al frente, se había quedado. Y así comienza la verdadera historia de Clara y Alessandro. No con un gran gesto, sino con un único acto de valentía que lo cambió todo. Clara no solo sacó a Alessandro del borde de la muerte, reescribió el tejido mismo de su existencia. Antes de ella, su mundo se basaba en el control, el poder y el miedo. Una fortaleza con muros demasiado altos para que nadie los escalara. Pero ella los atravesó directamente. No porque fuera invencible, sino porque entendía lo que significaba luchar mientras sangrabas, mantenerse en pie mientras el mundo intentaba romperte. Le enseñó que la verdadera fuerza no consiste en ser intocable, impecable o despiadado. Se trata de lo que haces cuando estás roto, cuando tu corazón está pesado, y cuando la oscuridad parece interminable. Y aún así, eliges levantarte. En su silencioso desafío se convirtió en la luz que expuso cada sombra detrás de la que él se había escondido. Y al hacerlo, demostró una verdad eterna, que a veces la persona más subestimada de la sala es la que silenciosamente tiene todas las cartas. Cuando todos los demás flaquearon, ella dio un paso al frente sin nada más que su convicción. Y fue esa valentía la que cambió el curso de sus vidas. A cambio, él le dio más que gratitud o poder. Le dio un imperio, construido no sobre el miedo, sino sobre la fe en la mujer que le enseñó lo que significa la verdadera fuerza. ¿Qué piensas de la elección de Clara? ¿Fue valentía? ¿O fue el comienzo de su propia corrupción? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Muchas gracias por escuchar esta historia. Si te encantó el drama y los giros, hazme un gran favor y pulsa el botón de me gusta. Realmente ayuda al canal. Y si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y tocar la campana de notificaciones. Así nunca te perderás otra historia. Y como siempre, comparte este video con un amigo al que le encante una historia sobre decisiones peligrosas y un amor que rompe todas las reglas. Hasta la próxima. Cuídate. Y sé siempre lo suficientemente valiente como para dar un paso al frente.